Abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3. Doy la bienvenida a todos los que nos visitan, familiares, y especialmente a las mamás, ya que hoy día es su día, aunque en realidad la palabra del Señor nos manda que todos los días sean el Día de la Madre. Debemos honrar a nuestra madre. Así que, hermanas, gracias por su paciencia y gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor. Éxodo capítulo 3. Verso 3 en adelante. Éxodo capítulo 3, verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra. El texto leído es una tipología de la salvación en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por toda la Biblia encontramos el mensaje del Evangelio. Y aquí en el acontecimiento de la vida de Moisés, que es una de las lecciones o de los acontecimientos más importantes relatados en la Biblia, ya que de ahí, del llamado de Moisés, viene la liberación del pueblo de Israel de su cautiverio, de su esclavitud en Egipto. Y de este pasaje nosotros podemos sacar varias lecciones que nos pueden a nosotros indicar cómo debemos nosotros responder al llamado del Señor. En el relato nosotros vemos que Moisés dice en el verso 1, apacentaba las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Moisés llevaba ya casi 40 años en el desierto, viviendo como un pastor. La vida de un pastor no es algo emocionante ni muy romántico, es bastante rutinaria. Y Moisés en esta rutina lleva a las ovejas de Yetro, pero de pronto ocurre algo que le llama la atención. Y él dice: voy a ir a ver por qué esta zarza, a pesar de que está ardiendo, no se consume. Y en ese momento, cuando él va, dice que Dios, al ver lo que venía, le dijo: detente, porque el lugar que tú vas a pisar es un lugar santo. Saca tus sandalias. O sea, ven con una actitud humilde a donde yo estoy. Esto es un ejemplo perfecto de lo que sucede con cada persona que se vuelve cristiano.
Moisés estaba desempeñando sus tareas habituales y rutinarias, y en el momento menos esperado ocurre algo que sacude su vida. Algo le llama la atención para mirar a ese lugar de donde viene la voz del Señor para su vida. Tú estás en este lugar porque Dios te ha traído, porque hay algo que ha llamado la atención a tu vida. Algunos, una enfermedad, y estando en el lecho de enfermos, empiezan a reflexionar sobre su vida y empiezan a decir, tal vez, eso que hablan de la Biblia, tal vez ahí puede haber alguna salida a mi problema. Y se empiezan a acercar a la fe cristiana, se acercan a la Biblia. Algunos porque sufren una crisis económica, una crisis en su matrimonio. Dios tiene 1000 maneras de atraernos. A Moisés lo atrajo a través de una zarza ardiente que no se consumía. Y Dios te ha traído a este lugar. Quiero que tú entiendas que tú no has venido porque a ti se te ocurrió, porque Dios en algún momento ha puesto en ti un pensamiento y tú has venido a este lugar atraído por algo. Ahora, Dios nos atrae a Él. Dios nos llama. Dios nos llama por nuestro nombre. Dios nos llama a seguirlo. Pero quiero decirle que son muchos los que son atraídos por Dios y nunca conocen a Dios. Muchos, Dios los atrae. Muchos se sienten atraídos por este libro y lo investigan, lo leen. Muchos escuchan 1, 2, 3, muchas predicaciones en internet. Muchos se empiezan a interesar en el Evangelio, pero no son muchos los que al final conocen a Dios. ¿Y por qué? Porque cometen un error parecido al de Moisés. Moisés mira la zarza ardiente y él dice, voy a ir a investigar, voy a ir a ver qué pasa con esto. Pero el Señor lo reprende, le dice, detente, tú no puedes venir a mí con una actitud de investigador, tú no te puedes enfrentar a mí como te enfrentas a investigar a un filósofo, el pensamiento de un filósofo, a leer una poesía o a saber cuántos años tiene una roca. No, tú no puedes venir igual a mí. ¿Y qué le dice el Señor? Quítate las sandalias de tu pie, porque este lugar es un lugar santo. Tú no puedes venir a mí si no vienes humilde de corazón. Usted nunca va a conocer a Dios, nunca va a tener una relación con Él creciente hasta que usted no comprenda que al llamado de Dios hay que venir en un acto de sumisión. Usted debe quitar las sandalias de su calzado. Usted debe entender que no se está enfrentando a una energía, sino que me estoy enfrentando al Dios verdadero. Alabado sea Jesucristo. ¿Por qué nosotros tenemos que acudir en esta actitud? ¿Por qué yo debo enfocar esto del llamado de Dios en forma distinta a todo lo demás de este mundo? ¿Por qué yo no puedo investigar a Dios como investigo a un filósofo como Heidegger? ¿Por qué yo no puedo investigar a Dios como investigo la historia? La primera de las razones es porque usted debe entender que el Evangelio viene de Dios mismo. Es una revelación de Él.
Usted debe entender que todo en la vida se investiga o se descubre. Y nosotros hemos creado este hábito y creemos que a Dios también hay que descubrirlo o investigarlo. Yo vengo a esta comunidad porque me atrae, porque es bonito, porque la gente me recibe bien, porque lo que se habla es lógico, porque lo que se habla me da sentido. Es interesante. Así como yo voy a un seminario a escuchar sobre un gran pensador, también vengo a la comunidad a escuchar el pensamiento de este personaje llamado Jesucristo. Pero usted se equivoca, porque lo primero que debe comprender es que el Evangelio de Jesucristo no proviene de este mundo. El Evangelio de Jesucristo vino desde el mundo de nuestro Dios hacia nosotros. Es Dios el que tomó la iniciativa. Usted no está acá porque a usted se le ocurrió, porque la palabra de Dios dice que nadie busca a Dios. Yo con 19 años sentí un gran vacío en mi alma. Sentí que mi vida ya no tenía sentido. No era un drogadicto, ni tampoco estaba metido en el alcohol, nada. Había estudiado en el Instituto Nacional y estaba entrando en Ingeniería a la Chile. Pero sentía un vacío en mi alma que nada lo llenaba. Dios me atrajo a través de ese vacío. Fue Dios el que tomó la iniciativa de que me invitaran a un lugar. Fue Dios el que tomó la iniciativa de que yo escuchara su evangelio. Jamás yo había leído la Biblia. Lo que usted debe comprender, que usted no se puede enfrentar al llamado de Dios como se enfrenta a cualquier otra cosa. Tiene que hacerlo en forma sumisa, humilde, porque Dios jamás despreciará al humilde. Usted no puede venir como un investigador a decir, a ver, voy a investigar este caso extraño de Dios. No, porque el Evangelio es algo que proviene de Él, del Creador. Alabado sea Jesucristo. Siempre Dios aparece súbitamente en la vida de alguien. Moisés iba caminando y ve la zarza y es atraído por la zarza y se acerca a la zarza, pero de pronto, ¿qué escucha? Una voz. ¿Quién hizo que esa zarza ardiera y no se consumiera? Fue Dios. Moisés llevaba una vida rutinaria. Llevaba 40 años en el desierto y podría haber vivido 20 o 30 años más y no habría pasado nada en su vida. Y usted lleva una vida rutinaria. Yo llevaba una vida rutinaria. Y yo podría haber vivido toda mi vida sin saber que existía la verdad del Evangelio. Muchos pasan por este mundo y Dios los llama, pero nunca conocen a Dios porque nunca se humillan delante de Dios. Es Dios el que irrumpe, es Dios el que llama. Dios llamó a Noé, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés. Y la Biblia dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Fue Jesucristo, Dios hecho hombre, que vino al mundo para hablar el Evangelio. Esta no es una invención. No es que yo invente que tal vez hay reencarnación, que tal vez tal profeta, que tal vez esto. No, yo no puedo inventarlo. Esto viene de otro mundo. Lo segundo por lo que nosotros debemos presentarnos ante el llamado humildemente es porque el mensaje revelado del Evangelio es algo sobrenatural. Moisés tenía bastante razón cuando mira la zarza ardiendo y se acerca a ella para ver qué sucedía. Moisés, él lógicamente se sintió atraído.
Pero usted debe entender que Moisés jamás habría comprendido que detrás de ese fenómeno estaba Dios, a no ser que Dios se lo hubiese revelado. Usted por la razón jamás va a conocer a Dios. Usted, aunque usted piense y tenga buenas intenciones, aunque usted lea la Biblia, aunque usted acuda a todos los cultos, usted no va a conocer a Dios. No va a conocer a Dios, a no ser que Él se le revele. Se le revele. Jesucristo en una oportunidad dijo a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos dijeron: bueno, algunos dicen que eres Elías, el que volvió. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó. Y otros dicen que eres alguno de los profetas. Así es el mundo con Jesucristo. ¿Quiénes dicen los hombres que es Jesucristo? Un gran profeta. Y lo ponen a la altura de un Mahoma, de un Buda. El gran revolucionario y lo ponen a la altura del Che Guevara. El primero de los hippies. Un gran reformador religioso que dio normas de conducta para que nosotros podamos convivir, porque sus normas de conducta son maravillosas, y bla, 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 eso es Jesucristo. Pero nada de eso es Jesucristo. Y el Señor le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios hecho carne. ¿De dónde Pedro sacó la idea de que él era Cristo? ¿De observar hacer sus milagros? Usted, por venir a cultos, por ver a su familiar transformado, usted no va a conocer a Dios. No, el Señor le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló tu razón. No te lo reveló ningún razonamiento tuyo, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando yo fui ese día a esa reunión con 19 años, cuando Él me atrajo, yo al otro día le decía a mi hermano: conocí a Dios. ¿Quién me dijo que Dios existía? Nunca había leído la Biblia. ¿Quién me dijo en un momento así: yo soy? El Evangelio de Jesucristo tiene que revelarse a tu vida. Y mientras tú tengas una actitud que no sea de humildad, jamás Dios se va a revelar a ti. Si tú tienes una actitud de investigador, qué hermoso lo que habla Dios, qué lindo esto, y lo comparas con esto y con esto, no. Usted tiene que humillarse, sacar las sandalias, porque está en Tierra Santa. ¿Por qué debemos acercarnos a Jesucristo y a su llamado con humildad? Porque el sentido y el propósito del mensaje del Evangelio cristiano es llevarnos a conocer a Dios. Usted debe comprender que Moisés se acercó a la zarza y vio que ardía. ¿Qué pensaba Moisés? Que era una energía. ¿Y cuántos hoy día dicen que Dios es una energía? ¿O es la fuerza? Pues Dios no es energía, no es la fuerza. Dios no es un pensamiento positivo. No son buenas vibraciones que llegan para que tú seas feliz. No, no, no. Él es una persona. Él se acercó a ver una energía. ¿Y qué salió? ¿Con qué se encontró? Con una persona. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Quita las sandalias de tus pies, porque estás en el lugar santo. Dios no es energía.
Son inventos que hace el ser humano, porque la verdad de Dios vino del otro mundo. Y la verdad de Dios tú no la vas a recibir nunca hasta que tú no te humilles delante del Creador. Alabado sea Jesús. El propósito del Evangelio es que tú conozcas a Dios. Permíteme decírtelo en forma negativa. El propósito del Evangelio no es darnos a conocer cosas acerca de Dios, sino que es llevarnos al conocimiento de Dios mismo. Muchos piensan que el propósito del Evangelio es llevarnos al conocimiento de las verdades de la vida, de cómo vivir. Dicen, quiero saber cómo vivir una vida mejor. Dirijámonos al Evangelio en busca de guía e instrucción. ¿Puede servir? ¿Puede servir el Sermón del Monte? Sí. ¿Será el mayor de los sermones que se ha dado en la historia? Sí, lo creo. Pero el propósito del Evangelio no es enseñarte verdades éticas, ni tampoco conductas morales o hacerte un mejor esposo, un mejor trabajador, una mejor persona. No, no, no. El propósito del Evangelio es que tú conozcas a Dios, que tú lo conozcas a Él como persona, no cosas acerca de Dios. El propósito del Evangelio no es que tú aumentes tu teología. Yo creo en la teología. De hecho, amo la teología. Me encanta la teología. Pero el propósito del Evangelio no es que tú te conviertas en un teólogo. Hay teólogos que son totalmente ateos. El propósito del Evangelio no es que tú aprendas más filosofía. No, el propósito del Evangelio es que usted pueda conocer a Dios. Que usted pueda decir, como yo dije un día a mi hermano, y le dije, ¿sabes? Conocí a Dios. Lo conocí a Él. Conocí su persona. Siento a Dios en mí. Quiero decirte más, el propósito del Evangelio. Muchos se acercan a la fe cristiana en busca de experiencias. Y yo creo que conocer a Dios es una experiencia, sin duda alguna. Pero el propósito del Evangelio no es que tú tengas experiencias. Algunos andan de iglesia en iglesia buscando experiencias, pero jamás su vida cambian. Jamás aman a Jesucristo. Andan buscando experiencia. Dice la palabra de Dios que en el final de los tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, que dirán grandes cosas y harán grandes maravillas, grandes experiencias. Y usted verá grandes experiencias de estos falsos profetas, que incluso tratarán de engañar a los escogidos, dice. Si usted anda siempre detrás de las experiencias, se va a cruzar con uno de estos falsos profetas. Y usted va a quedar enredada en esa mentira. No, el propósito del Evangelio no es darte experiencias. No es que tú te sientas contento hoy día y salgas de acá. No, muchos dicen, hoy tuve una linda experiencia en ese culto. Y su vida no cambia nada, no cambia nada. Cuando tú tienes una experiencia con Jesucristo, tu vida es transformada. Eso es un encuentro con Dios, es un encuentro con Él. El propósito del Evangelio es que tú conozcas al Señor. Y por último, la última razón para que nosotros nos acerquemos al llamado de Dios con humildad es por la revelación que el Evangelio nos da. Lo primero es que nos revela la santidad de Dios. Moisés se acercó y cuando se iba acercando el Señor le dijo, detente, saca tus sandalias, estás en lugar santo. Nadie conoce a Dios si no le es revelada la santidad de Él.
Cuando la santidad de Dios te es revelada, te saca las manos de los bolsillos y las levanta y alabas al Señor. Cuando la santidad de Dios te es revelada, tú dejas de usar el nombre de Dios en vano. Tú nunca más bromeas con el sacrificio de Jesucristo. Cuando la santidad de Dios te es revelada, tú te arrepientes de tus pecados, te sientes inmundo ante la limpieza de Dios. Que eso nos revela el Evangelio, que Dios es un Dios santo. Que Dios es un Dios santo y que nosotros somos inmundos delante de Él. Eso debes comprender. Nadie que no le ha sido revelada la santidad de Dios se convierta al cristianismo. Porque es la santidad de Dios la que te obliga a ti a humillarte delante de Él. Porque Dios es el Dios grande y santo, grande y puro. Y nosotros nos desviamos continuamente y lo sabemos. Lo segundo que nos revela es su amor, su misericordia y su compasión. El verso 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Querido amigo, el problema que usted enfrenta no es un problema intelectual. El problema de usted es su vida, su esclavitud al pecado. Quiero que lo comprenda. Su problema no es un problema intelectual que pueda solucionar su razón. Es un problema de su conducta, es un problema de su esclavitud. Aquí está el punto por donde debemos empezar. Uno es esclavo del pecado y lo sabe. Uno es esclavo de su mal temperamento. Uno es esclavo de sus celos. Uno es esclavo de su falta de honradez. Uno es esclavo de muchas manifestaciones como esta en la vida de uno. El problema suyo no es algo de razonamiento ni de una energía. El problema suyo es su esclavitud. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Yo he visto que estás esclavo. Yo he visto tu condición. Si usted renuncia a ser un examinador, un investigador solamente, y si usted se humilla y solamente le escucha, y usted puede en esta tarde oírle decir: conozco tu tristeza, conozco tu infelicidad y tu fracaso, lo sé todo acerca de ti, soy un Dios de amor, misericordia y compasión. El Señor va a transformar su vida. Si usted se humilla, va a escuchar la voz de Dios que le dice: yo conozco tu aflicción, conozco que estás esclavo, esclava y que no puedes salir adelante. Pero además, que nos dice el verso 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha. La angustia viene de angosto. Yo clamé a mi Dios y Él me libró de mi angustia y me puso en un lugar espacioso. A una tierra ancha, espaciosa, sin angustias. El Señor dice que ha descendido a librarnos. ¿No es esto el Evangelio? ¿Acaso no fue Dios mismo que descendió del cielo y se hizo hombre en la persona de Jesucristo? ¿Para qué? Para venir a librarnos de nuestra esclavitud. Porque Él conocía de nuestras angustias, conoce nuestras luchas, conoce nuestras máscaras, conoce que no somos como nos presentamos, sabe que nosotros lloramos junto a nuestra almohada en las noches. Él lo sabe. ¿Y qué hizo? Descendió. Dice: Dios le dijo a Moisés: he descendido para librarlos.
Alabado sea Jesucristo. Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad, es Dios hecho hombre que descendió del cielo, porque había visto tu aflicción y la mía, porque conoce nuestra desdicha, porque vio nuestro pecado y fracaso y nuestra vergüenza. Ha descendido para librarnos. La única forma de librarnos de nuestras esclavitudes es entender que Él descendió y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y en la cruz del Calvario pudo suplir la justicia de la ley. Nos redimió con su sangre, venció al infierno y hoy día el Mar Rojo está abierto para que podamos entrar a la tierra prometida. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Alabe al Señor. Este es el mensaje. Mientras permanezcas en esa actitud indiferente, esa actitud que llamamos objetiva, de investigación, y que estés meramente interesado en la religión, nunca lo conocerás. Nunca lo conocerás. Por eso que tú no alabas al Señor, porque nadie alaba a una lista de normas éticas. ¿Cómo voy a alabar las listas éticas? Uno alaba a una persona. Usted no crece y no crece en alabanza y adoración a Dios porque usted no le conoce. No le conoce. Pero si tan solo usted se detiene, si tan solo escuchas, si tan solo te descalzas y renuncias a tu orgullo y a tu intelecto y te humillas como un niño y escuchas el mensaje concerniente al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, entonces tú te convertirás en una nueva persona. El Señor hará la obra y vendrá a ti. Si tú te humillas, porque Dios no desprecia un corazón humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Si tú te crees que tienes muchos conocimientos y tú estás con esa actitud, por eso que el hombre inventa religiones. Le conviene que Dios sea una energía, porque la energía no demanda nada. No, Dios es persona y Él quiere ser el Señor de tu vida y Él te llama en este día. Le invito a ponernos en pie.